Hoy sí. Vamos a continuar con las charlas. Recibimos nuevamente la participación del doctor José Ricardo López Contreras, especialista en enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento y demencia. Ya lo habíamos presentado para la charla de deterioro cognitivo, para los que no estuvieron presentes o no tuvieron la oportunidad. Él es médico neurólogo, especialista en enfermedad de Parkinson, trastornos de movimiento y demencia. Realizó su posgrado en el Hospital Clínico de Barcelona y en la Universidad de Barcelona en España. Además es fundador de la Asociación de Parkinson de El Salvador, Asociación de Familiares de Alzheimer de El Salvador y miembro de la Sociedad Internacional de Enfermedades de Parkinson y Trastornos del Movimiento, miembro del Comité de Educación de la Sección Panamericana de la MDS, es co-chair de eh, del Grupo de Trabajo Centroamericano de la Movement Disorder Society y miembro del Comité Científico de Alzheimer Iberoamérica. Hoy nos va a compartir el tema de estado confusional agudo en el adulto mayor. Gracias. El estado confusional agudo o síndrome confusional agudo, o también conocido como delirio, no es parte normal del envejecimiento. Tampoco es sinónimo de demencia. No es una enfermedad, es un síndrome. Es un síndrome de causa orgánica, usualmente por muchas patologías. Se caracteriza por una alteración del nivel de conciencia y de funciones cognitivas y de la conciencia, así como orientación, pensamiento, percepción, y puede tener un comienzo agudo y con un curso fluctuante, pudiendo variar de un momento a otro, y usualmente es difícil de reconocer a veces y de diferenciar clínicamente de otros trastornos psiquiátricos, debido a que involucra cambios sutiles en un amplio rango de dominios neurocognitivos y psicomotores. Con mucha frecuencia, el estado confusional agudo es confundido con trastornos psiquiátricos primarios. Es poco frecuente en jóvenes, pero en adultos mayores es mucho más frecuente, principalmente cuando son hospitalizados, cuando son ingresados a la unidad de cuidados intensivos o cuando se acompaña de enfermedades terminales. También es frecuente en pacientes institucionalizados por largo periodo de tiempo y la mortalidad oscila entre un 11 a un 41%. También es frecuente en cirugías, en el posoperatorio principalmente, cuando hay cirugías abdominales, ortopédicas o de cadera, que son también patologías frecuentes en el adulto mayor. El delirio en el adulto mayor también representa un aumento del riesgo de mortalidad durante la hospitalización. Cada 48 horas aumenta el riesgo de mortalidad. También, al hacer un seguimiento después de un año, la mortalidad está incrementada. Y después del alta hospitalaria se ha visto que las personas adultas mayores que han presentado un episodio de estado confusional agudo tienen un aumento de la mortalidad después del alta. Pueden también tener un aumento del riesgo de ser institucionalizados y también un riesgo de desarrollar posteriormente un cuadro de demencia. La fisiopatología aún no se conoce totalmente, sin embargo hay algunos aspectos que actualmente se saben que en el adulto mayor, debido a que existen algunos cambios fisiológicos propios de la enfermedad, algunos cambios estructurales y metabólicos, hace más vulnerable al adulto mayor a presentar síndrome confusional agudo. Dentro de ellos, debido a que presentan un menor flujo cerebral,
con una reducción del metabolismo cerebral, hay una pérdida progresiva de neuronas, así como también de las redes neuronales, las conexiones interneuronales, principalmente a nivel de locus coeruleus, sustancia nigra, que parecen ser las áreas más afectadas. También hay una alteración de neurotransmisores, principalmente acetilcolina, dopamina, serotonina, GABA, glutamato y triptófano. Estos cambios hacen que los adultos mayores en general sean más susceptibles de desarrollar estado confusional agudo respecto a los adultos mayores. Y por otro lado, también la reserva cognitiva que cada persona tenga juega un rol importante en este riesgo. En cuanto a la fisiopatología, se sabe que el adulto mayor, la microglia sufre una activación de esta, produciendo una serie de sustancias proinflamatorias debido a una lesión aguda o inflamación que va a producir una alteración en la barrera hematoencefálica, así como también en la función sináptica y el aparecimiento de algunos síntomas y signos de delirio. Pero esto es lo que pasa normalmente en el adulto joven. Pero ¿qué pasa en el adulto mayor? Debido a estos cambios que decíamos propios de la enfermedad, hace que la microglia esté sobreactivada, por lo que son más susceptibles de hacer estos cuadros clínicos de delirio y un poco más prolongados e intensos. Ante factores precipitantes y la presencia de alguna enfermedad médica o una injuria quirúrgica, hay una liberación de sustancias que afectan la unidad neurovascular y que van a activar la microglia y los astrocitos, que van a producir sustancias proinflamatorias que van a llevar a alteraciones neuroquímicas, alteración de las neuronal y de su sinapsis y una desconexión de diferentes áreas debido a la alteración que se da en las redes neuronales, produciendo de esta manera los diferentes signos y sintomatología propio del delirio, como trastornos cognitivos, perceptuales, trastornos psicomotores, trastornos del sueño, inatención. Pero cuando vemos a las personas adultas mayores, que decíamos hay una sobreactivación de la microglia, va a producir estos cambios más intensos, por lo que hace más susceptibles de padecer delirium y de una manera más prolongada. Pero ¿qué sucede en las personas con demencia? Que además de los cambios propios del envejecimiento, también hay algunos sustrato patológico a nivel cerebral, como los depósitos de beta-amiloide o agregados neurofibrilares, la pérdida neuronal, la desconexión de las redes neuronales por alteración de la sinapsis propia de la demencia, que produce además una disfunción de la barrera hematoencefálica, y la alteración de neurotransmisores propios de la enfermedad también hacen que los estados confusionales agudos en las personas con demencia sean más frecuentes, más intensas y más prolongadas. Entonces, ante injurias médicas o quirúrgicas, se va a producir, junto con el uso de medicamentos y alteración de la sustancia reticular ascendente, alteraciones de los neurotransmisores, la activación de la microglia va a producir una disfunción neuronal y posteriormente también los astrocitos se ven afectados, disminuyendo el soporte metabólico que estos producen
en el cerebro, produciendo una insuficiencia metabólica por las alteraciones que se dan a nivel de la barrera hematoencefálica y una reducción de la efectividad de las redes neuronales, dando de esta manera los síntomas del delirio. Aunque se han propuesto varios marcadores en delirio, se han hecho revisiones sistemáticas y no han mostrado datos significativos o datos suficientes que muestren una asociación de comorbilidades ni asociación con el delirio puro. Sí se han encontrado muchos factores precipitantes como infecciones, trastornos metabólicos, trastornos hidroelectrolíticos o la hipoxia, enfermedades cardiovasculares, a veces el estreñimiento, los fecalomas, retención urinaria, cuando el paciente tiene fiebre, hipotermia, dolor, estrés, alguna enfermedad neurológica o insulto quirúrgico, son de los factores más frecuentes que van a precipitar un cuadro de delirio. Es importante que los adultos mayores, cuando sean hospitalizados, tengamos en cuenta cuáles son los factores predisponentes, los factores precipitantes que están presentes en la enfermedad antes del ingreso y cuáles son los que van a ir presentando durante el ingreso o potencialmente pueden presentar para corregirlos tempranamente o prevenir todos estos desequilibrios hidroelectrolíticos, trastornos de hipoperfusión o hipoxemia, y al momento del alta también determinar cuáles son los factores que tiene de riesgo para generar delirio. Según el DSM-5, el estado confusional agudo o delirio, los criterios diagnósticos consisten en una alteración de la atención y la conciencia, tanto la atención, que es la capacidad reducida para dirigir, centrar o mantener o desviar la atención, o problemas de la conciencia como una orientación reducida al entorno, pero no debe haber estado de coma. La alteración aparece en poco tiempo, habitualmente puede ser en horas o días, y puede constituir un cambio respecto a la atención de conciencia que tenía previa al inicio de esta patología. Su gravedad puede fluctuar durante el día. Muchos pacientes con síndrome confusional agudo pueden tener un curso fluctuante, alternando periodos de mucha alteración cognitiva o conductual con periodos de normalidad o hiperexcitación con hipoactividad. Una alteración cognitiva adicional puede ser déficit de memoria, de orientación, lenguaje, capacidades visoespaciales o percepción. La alteración de la atención y la conciencia y otros trastornos cognitivos adicionales no se explican mejor por otra alteración neurocognitiva preexistente, establecida o en curso. Tampoco sucede en el contexto de un nivel de estimulación extremadamente reducido, como sería el coma, como lo habíamos comentado previamente. Es importante que en la historia clínica, la exploración física y los análisis clínicos se obtienen datos indicando que la alteración es una consecuencia fisiológica directa de otra enfermedad médica o un cuadro de intoxicación o abstinencia de sustancias. Usualmente se debe a múltiples patologías. Es importante especificar la causa del delirio, no solo dar un tratamiento sintomático, sino buscar activamente cuál es la causa desencadenante y los factores predisponentes del paciente, como intoxicación por sustancias, abstinencia de sustancias, si es inducido por un fármaco o si es producido por otra enfermedad médica, o hay múltiples etiologías o patologías que están produciendo el síndrome confusional agudo, como es frecuente en el adulto mayor con pluripatología y polifarmacia. Muchas veces interacciones
farmacológicas pueden ser la causa. El delirio puede ser agudo si dura días o dura horas y persistente si dura semanas o meses. También puede ser hiperactivo o hipoactivo. El individuo con el delirio activo es un individuo que tiene un nivel de hiperactividad psicomotora que puede ir acompañado de trastornos del humor, atención y problemas de eh, cooperación con su asistencia médica. Por otro lado, el delirium hipoactivo tiene un nivel de actividad psicomotora baja y puede ir acompañado de lentitud y tener aletargamiento, incluso cercanos al estupor, pero no coma. En muchos de los casos puede haber un nivel de hiperactividad o hipoactividad, es decir, ser mixto y fluctuar entre una y otra modalidad en el transcurso del día o los días. Es importante que las características asociadas que apoyan al diagnóstico están las alteraciones del ciclo sueño-vigilia. Son pacientes que usualmente pueden cursar con somnolencia diurna o agitación nocturna. Tienen dificultades para conciliar el sueño, pueden cursar con excesiva somnolencia diurna, un estado de vigilia, es decir, despierta en inversión del ciclo de sueño, vigilia-sueño, día-noche, y estas alteraciones del ciclo vigilia-sueño son muy comunes en el delirio y son propuestas como un criterio esencial para su diagnóstico. Las características que se asocian y que apoyan el diagnóstico, puede haber alteraciones emocionales como ansiedad, temores, depresión, irritabilidad, enfado, euforia, apatía, agitación o cambios rápidos o impredecibles de su estado emocional entre uno y otro. Los síntomas iniciales usualmente son desorientación temporoespacial, aumento o disminución de la actividad psicomotriz, trastornos del ciclo vigilia-sueño, fases de agitación psicomotriz y desorientación que pueden alternar con somnolencia diurna. También el delirio puede desarrollarse y es usual que se desencadene durante la noche o en lugares con escasos estímulos ambientales o luz o lugares desconocidos para el paciente. Esto sucede muchas veces en adultos mayores que son cambiados de domicilio o que son ingresados por alguna patología. El mismo hecho de no conocer el nuevo ambiente o de tener luz apagada, no dejarlos dormir, esto puede exacerbar o desencadenar un cuadro de delirio. El delirio hipoactivo es el más frecuente, sin embargo, el que menos se diagnostica. Usualmente llama más la atención agitación psicomotora, pero pasa desapercibido con frecuencia el delirio hipoactivo. Una infección de vías urinarias, usualmente asintomática en el adulto mayor, sin fiebre, sin disuria, y la única manifestación es un cuadro de delirio, agitación, desorientación, trastornos de memoria. Hacemos estudios y lo que encontramos, una infección de vías urinarias, aún sin presentar ningún otro síntoma. También es frecuente pacientes que presentan neumonías, que a veces no solo tienen un poco de tos, un poco de expectoración, a veces les cuesta expectorar y no podemos ver las características del esputo. Una radiografía de tórax muestra una neumonía. Es decir, que en adultos mayores tienen manifestaciones atípicas de las enfermedades médicas, por lo que debemos buscar activamente estas complicaciones médicas en los pacientes, ya que muchas veces no se quejan de fiebre o no se quejan de los síntomas característicos que sí están presentes en el adulto joven. Pacientes con trastornos neuropsiquiátricos o de agitación y fiebre, debemos siempre descartar un cuadro de meningitis y cuando sea pertinente
antes de realizar un estudio de neuroimagen para descartar que no tenga una lesión ocupativa que pueda darnos complicaciones con la función lumbar. Algunas infecciones leves, aparentemente leves o evidentes, como una otitis, algunas veces amerita hacer también un estudio de neuroimagen porque podemos descubrir otras lesiones estructurales cerebrales como eh, abscesos cerebrales, o algunos pacientes podemos encontrar una encefalitis por herpes simple o una encefalitis herpética por herpes zóster, malaria, o podemos encontrar toxoplasmosis o neurocisticercosis. Muchos pacientes con accidente vascular cerebral, aún sin tener alteraciones motoras o de focalización, la primera manifestación o a veces la única manifestación de un evento vascular cerebral es el aparecimiento de delirio, por lo que parte del estudio que debemos hacer en esos pacientes es la neuroimagen, que puede mostrar un infarto cerebral o puede mostrar un accidente vascular cerebral hemorrágico, una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea, que también puede estar presente en muchos de estos pacientes. Las caídas en los adultos mayores son frecuentes, muchas veces pasan desapercibidas. Muchas veces también la familia dice, no, solo se cayó sentado, pero no se golpeó la cabeza. Siempre es mejor cuando existe un antecedente de caída, preferiblemente hacer un estudio de neuroimagen para descartar lesiones estructurales. En aquellos en los que es claro que hay un traumatismo craneoencefálico, ninguna duda de hacerlo. La mayoría de médicos lo hacen de primera intención o en la emergencia, pero muchos ante una caída, a veces una fractura de la mano, del pie o de cadera, es lo primordial, lo manejan, pero olvidan el cerebro. Muchas personas sufren estas caídas sin un aparente trauma craneoencefálico, pero al hacer el estudio podemos encontrar hematomas subdurales, hematomas epidurales o hemorragias subaracnoideas postraumáticas, o hematomas intraparenquimatosos, y alguna que otra vez también podemos encontrar hemorragias intraparenquimatosas debido a una hipertensión arterial no controlada. Cuando los pacientes presentan síndromes confusional agudo, es importante complementar el estudio, además del perfil de exámenes de laboratorio que debemos hacer, ya que podemos encontrar algunas lesiones estructurales como tumores benignos o tumores malignos, que pueden ser primarios o metastásicos, o pacientes que cursan con incontinencia urinaria, trastornos de la marcha y trastorno cognitivo, pueden cursar con algún tipo de hidrocefalia. Los medicamentos es una causa muy frecuente de delirium debido a la automedicación o a la polifarmacia que estos tienen, sin tomar en cuenta interacciones existentes entre ellos. Y algunas veces, aún en dosis terapéuticas, pueden inducir estados confusionales agudos en los adultos mayores que no vemos usualmente en jóvenes. Aquí hay una lista amplia de algunos de los medicamentos que debemos de tomar siempre en cuenta si los tienen, para reducirlos o suspenderlos, y muchas veces la familia y el paciente no declaran que están consumiendo algunos medicamentos, por lo que es necesario siempre mandar a la familia a revisar las gavetas y recetas, porque los pacientes usualmente se automedican o en el hospital se intercambian medicamentos entre los pacientes, entre la familia, lo que ven en internet, y a veces no lo declaran. Entonces es importante ser muy acuciosos con la búsqueda de medicamentos que pueden estar potencialmente produciendo esta condición.
Otro aspecto importante también es el alcoholismo, el abuso del alcohol, que tampoco usualmente lo declaran. O la familia no se entera o el paciente definitivamente lo oculta. Y es una causa frecuente de síndrome confusional agudo y también de caídas. Algunos pacientes también con COVID, la única manifestación a veces es un estado confusional agudo, sin fiebre, sin tos, son llevados a la emergencia con una hipoxemia severa, se hace un TAC de tórax con una bronconeumonía severa y con cuadros clínicos muy importantes y a veces sintomáticamente no son muy manifiestos. Esto se ha visto en esta epidemia de COVID, como muchos adultos mayores, la primera manifestación de COVID es un estado confusional agudo. Es frecuente en pacientes COVID, principalmente críticamente enfermos, y se asocia a una mayor severidad de la enfermedad y un peor estatus al momento del alta. Aunque hay algunos estudios que dice no se asocia con incremento de la mortalidad, sin embargo una revisión reciente sí describe un aumento de la mortalidad después del alta por complicaciones a largo plazo también, mediano plazo. Es importante revisar el perfil metabólico, determinar si las pruebas de función hepática están alteradas, si hay alguna tinte sutil que indique que hay una insuficiencia hepática o algunos síntomas dermatológicos de arañas vasculares que indiquen una insuficiencia hepática. Algunos pacientes con antecedentes de ingesta alcohólica crónica, aún con transaminasas normales, siempre es importante hacer niveles séricos de amonio porque muchas veces este sí está elevado y es lo que nos puede estar dando el problema del trastorno metabólico. Algunos pacientes con hipertiroidismo pueden producir también problemas de delirio. Con mucha frecuencia la hiponatremia crónica producida por diuréticos principalmente, algunas veces también por el uso de antidepresivos, que también es una causa frecuente de hiponatremia, o intrahospitalariamente el uso de algunos sueros endovenosos puede inducirnos una hipernatremia que también puede darnos algunos de esos problemas. En general, enfermedades médicas y quirúrgicas son un factor desencadenante de estos trastornos, principalmente pacientes críticamente enfermos ingresados en la unidad de cuidados intensivos o intermedios. Y es importante que el síndrome confusional agudo usualmente tiene un infradiagnóstico muy alto, pasa desapercibido hasta en un 32 a 66% de los casos y muchas veces, aunque se diagnostiquen, a veces no tienen el manejo apropiado durante su hospitalización. A veces, para algunas personas es difícil identificar un delirium en una persona con demencia. Siempre es importante determinar, porque pueden compartir alguna sintomatología, ambas patologías, en pacientes con demencia que tienen un curso crónico estable, pero que en cuestión de días o semanas el paciente presenta una exacerbación aguda, tendríamos que descartar alguna enfermedad médica, algún trastorno hidroelectrolítico, un hematoma subdural o algún evento vascular cerebral que esté produciendo esta agudización de los síntomas cognitivos que tenía de base. Aquí se presentan algunas diferencias entre el delirium y la demencia. El delirium es de inicio agudo, la demencia es insidiosa, la duración horas o días en el delirium, muchos meses o años en la demencia. Usualmente
el delirium es fluctuante, en los casos de demencia es insidiosa, no fluctuante, es crónica y progresiva. El estado de conciencia se ve alterado en el delirium. Usualmente el paciente con demencia neurodegenerativa el paciente está en alerta, puede haber una atención muy alterada en el delirium y puede ser normal en pacientes con demencia en fases leves o moderadas, aunque puede estar afectada en fases más avanzadas. La memoria puede estar afectado en ambos, al igual que la orientación, dependiendo de la evolución de la enfermedad de la demencia, algunos trastornos de lenguaje, incoherencias, pensamientos, alteración de pensamientos que también puede existir y trastornos de la percepción. Es importante entonces que busquemos activamente cuando un paciente adulto mayor se presenta un cuadro de deterioro cognitivo de manera aguda, descartar cuál es la causa. A veces se comete el error en las emergencias que una persona que estaba trabajando la semana pasada y en la última semana empieza con desorientación, con trastornos de memoria, ser diagnosticada como demencia senil, entre comillas, y alta, y muchas veces y referencia a psiquiatría, sin antes haber realizado todos los estudios para descartar un síndrome confusional agudo. Entonces es importante recordar que el estado confusional agudo no es parte normal del envejecimiento, no es sinónimo de demencia, vimos que se diferencian, no es una enfermedad sino un síndrome que puede ser causado por múltiples patologías en un solo episodio. La etiología es usualmente compleja y multifactorial. El conjunto de síntomas y signos va a cursar con alteraciones de la atención, del nivel de conciencia y funciones cognitivas. Usualmente representa una complicación de otra enfermedad subyacente, por eso es importante sospecharlo y estudiarlo, tratar de buscar la causa debido a que las manifestaciones clínicas de las diferentes enfermedades tienen una presentación atípica en el adulto mayor, por lo que usualmente pasa desapercibida y el diagnóstico precoz de sus casos precipitantes y el inicio de un tratamiento adecuado es de crucial importancia y que puede modificar notablemente el pronóstico del paciente. Entonces es importante identificarlo, buscar en todo el sistema del paciente cuál es la causa, corregirlas y también es importante el manejo preventivo de del episodio de estado confusional agudo. Usualmente los pacientes, idealmente cuando están hospitalizados en nuestro medio es difícil, pero hay que dar terapias no farmacológicas con estrategias de reorientación, terapias, actividades terapéuticas, mejorar la calidad de sueño del paciente, favorecer una movilización temprana del paciente que sea rápida y segura, una corrección de los déficits sensoriales, tratamiento de todas las alteraciones agudas que tenga, así como el manejo farmacológico. Y el mejor tratamiento del síndrome confusional agudo es la prevención. Muchas gracias.